eso es lo que finalmente hicimos. Pero en este nos están pidiendo que terminemos de diseñar lo que le haga falta, ¿no? a la conexión, si es que le hace falta algo, para que desarrolle su máxima capacidad. Y la conexión está utilizando tornillos A325, la misma calidad de tornillos que la anterior, y también con el mismo diámetro, 5/8 de diámetro. Nos piden que consideremos que la rosca no cae en el plano de corte para los tornillos y que, bueno, todas las unidades que nos dan están en centímetros. Entonces, son dos placas, repito, una de 16 centímetros de ancho, otra de 26 centímetros de ancho. La de 16 centímetros tiene un espesor de media pulgada, 1.27 centímetros, y la de 26 centímetros tiene un espesor de 3/8 de pulgada, 0.95 centímetros. Nos dan las separaciones de los tornillos, y tanto en el paso como en el gramil. Y entonces, bueno, nos piden que terminemos de diseñarla para que trabaje a su máxima capacidad. Eso, por lo tanto, nos obliga entonces a encontrar cuál es esa máxima capacidad de tensión, o sea, cuánto es lo que soporta esta conexión y revisar, ¿no? Los tres elementos otra vez. ¿Por qué tres elementos? Bueno, es una placa, otra placa y los tornillos, ¿no? Son los tres elementos que forman la conexión. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Primero, lo que hicimos con la otra, revisar sus limitaciones de separaciones. Se revisan y, bueno, todas cumplen, ¿no? Separaciones máximas, separaciones mínimas y separaciones de los tornillos hacia los bordes, ¿no? De la placa. Luego, revisamos el diámetro de las perforaciones. Es el tornillo más 1/8 y el tornillo más, o el diámetro del tornillo más un 16avo. Entonces, esos son los dos valores que vamos a usar en los cálculos. Igual que lo hicimos con el anterior problema. Y continuamos con una de las placas. Identificar cuál es la resistencia que se le puede aplicar de tensión, o cuál es la carga de tensión que se le puede aplicar a las placas. Empezamos con una de las dos, la que sea, es lo mismo. Empezamos con la de 16 centímetros, que tiene media pulgada de espesor. Calculamos su tensión resistente por el estado límite de fluencia. Esto es área gruesa o área total por el esfuerzo de fluencia del acero, en este caso acero tipo A36. Recuerden de nuevo que si no decimos lo contrario, pues el acero siempre va a ser, el que vamos a usar, va a ser acero tipo A36. Entonces, el área de la placa, recuerden que es el área de su sección transversal, pues son 16 centímetros de ancho por 1,27 de grueso, ¿no? De espesor, y nos da 20,32. Ese es el área total, ¿no? Sin disminución. Lo multiplicamos por 0.9, que es el factor de reducción, lo multiplicamos por el FY del acero A36, que es 2530, y tenemos una carga por el estado límite de fluencia de 46 toneladas. ¿Cuál es la carga resistente por el estado límite de fractura? Para eso necesitamos calcular el área efectiva. Y recuerden que el área efectiva pues es un área disminuida, que es el área neta, y tenemos que encontrar cuál es el área neta. Para encontrar el área neta necesitamos encontrar cuál es el ancho neto de la trayectoria más chica, ¿no? La trayectoria más corta de falla, que va a ser la más posible, o sea, por donde se podría romper más fácilmente, por ser la trayectoria que tiene una longitud más corta. Para eso, entonces, necesitamos analizar todas las trayectorias de falla posible. ¿Qué diferencia hay con el anterior ejemplo? Fíjense en la distribución de los tornillos. En el ejemplo anterior teníamos 3 tornillos alineados, otros 3 tornillos alineados y otros 3 tornillos alineados. O sea, teníamos 3 líneas de 3 tornillos. Lo voy a regresar para que lo veamos. Teníamos 3 líneas de 3 tornillos. Y identificamos, en esa distribución de tornillos, identificamos 3 posibles trayectorias de falla. Quedamos que había unas más, pero que eran iguales. Entonces no tenía caso analizarlas, porque resultaban ser iguales a estas. Entonces finalmente nada más había 3 diferentes. Bueno, repito, fíjense, 3, 3, 3. Con una distribución diferente ahora, que no son 3, 3, 3, sino 3, 2, 3, las trayectorias cambian. Ahora tenemos 5 trayectorias posibles, 5 trayectorias de falla posibles, ya no nada más 3, sino 5, las cuales tenemos que identificar, bueno, y revisar, ¿no? Todas, para saber cuáles, no son 5, son 6 trayectorias de falla. Son 6 trayectorias diferentes que tenemos que revisar para identificar cuál es la menor. Nunca hay que obviar ninguna.
Lo decíamos ya desde el ejemplo pasado. Porque si obviamos una, o sea, pensamos que esa es muy obvia, esa no va a suceder, si no la analizamos y le ponemos números, puede ser que esa sea por donde se va a romper, ¿no? Y es justamente la que no revisamos. Entonces hay que revisarlas todas, sobre todo cuando no se tiene experiencia todavía. Bueno, ¿cuáles son esas trayectorias que pueden suceder aquí? Ya con ese simple cambio de que ya no son 3, 3, 3, sino son 3, 2, 3, aparecen entonces otras trayectorias. Primera, la que le vamos a llamar inciso A, la trayectoria posible que pasa por dos agujeros nada más. Segunda, la que pasa por 3 en línea recta. Tercera, o la letra C, la que pasa por dos agujeros acá arriba, o sea, empieza por aquí, pasa por el agujero de la izquierda y baja. Que esa puede ser hacia el otro lado también, pero sería igual. Entonces, vamos a tomar esta. Pasa por el de arriba, por uno de la izquierda y baja. La trayectoria D, que sería la cuarta trayectoria, una trayectoria totalmente en zigzag, ¿no? Que empieza por el agujero de arriba, va al de la izquierda, luego al de la derecha, luego otra vez al de la izquierda y luego otra vez al de la derecha. Entonces, esta es lo que le llamamos zigzag. Y esta, pues, involucra muchas perforaciones, 5 perforaciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 perforaciones. Esa, si lo viéramos desde el punto de vista de cantidad de perforaciones, podríamos decir, uy, pues esa va a ser, ¿no? Porque es la que le quita más acero. Pero bueno, ahorita vamos a ver que no, porque pasa por muchas perforaciones, pero también tiene muchas diagonales. Y recuerden que las diagonales, pues eso incrementa la longitud de acero que se tiene que romper. Entonces, pues resulta que no es la más probable. Bueno, una quinta trayectoria, que puede ser la trayectoria E, y que es esta que pasa por esta perforación, se va a la derecha y luego regresa. Entonces pasa por 3 perforaciones con 2 diagonales, ¿no? Pasa aquí, va a la derecha, regresa y baja. Y luego una sexta que pasa por la de arriba, se va a la izquierda, pero en vez de venirse como en zigzag a la derecha, baja y luego ahora sí se va a la derecha y baja. Entonces son 1, 2, 3, 4 perforaciones y 2 diagonales nada más. Bueno, son las 5 trayectorias posibles que pueden suceder. Tenemos que ponerles números para poder determinar cuál es la más chica. Y esa es por la que se rompería si lleváramos hasta la falla, ¿no? A las placas. Entonces, empezamos por la trayectoria A, el ancho de la placa menos 2 agujeros, el diámetro de 2 agujeros, y nos da 12,18. La trayectoria B, el ancho de la placa menos 3 agujeros, y nos da 10,27. Hasta ahorita esto es la menor. Luego, la trayectoria C, el ancho menos 3 agujeros y más la cantidad S cuadrada sobre 4G, porque es una diagonal nada más, ¿no? En la trayectoria C. Entonces le sumamos la cantidad paso al cuadrado sobre 4 veces el gramín y nos da 12,30. La trayectoria D, esa es la que pasa por más agujeros de todas, 5 agujeros, entonces 16 menos 5 agujeros, pero tiene 1, 2, 3, 4 diagonales. Entonces le sumamos 4 veces la cantidad S cuadrada sobre 4G. O como son iguales, pues la multiplicamos por 4. Entonces 4 veces la cantidad S cuadrada paso al cuadrado sobre 4 veces el grado. Y entonces esto nos da 14,55. Como ven, no resulta ser la menor. Sigue siendo la menor la de 10,27. Bueno, luego la trayectoria E, que pasa por 3 perforaciones y por 2 diagonales. Entonces, 16 menos 3 diámetros y más 2 diagonales o 2 cantidades S cuadrada sobre 4G. Y luego la última, la F, que pasa por 4 perforaciones, entonces 16 menos 4 veces el diámetro, más 2 diagonales nada más, y nos da 12,41. Entonces, de todas, la menor es la de 10,27, que es la trayectoria B, que es la que pasa por 3 perforaciones. Repito, aquí no hay que irse con la idea de que siempre las que son en línea recta hacia abajo es la que va a ser menor, no necesariamente, ¿no? Esto va a depender del tamaño de las perforaciones y de la distribución o separación que haya entre ellas. Entonces,
no podemos obviar, tenemos que revisarlas todas y poniéndoles números es como nos damos cuenta de cuál es el menor. Y también hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esto de sumarle las diagonales, la cantidad S cuadrada sobre 4G, porque recuerden que la cantidad, el espaciamiento, no siempre va a ser igual en los dos, entre todos los agujeros. Puede ser que por alguna razón dentro de la conexión, la separación entre estas dos filas pueda ser diferente a la separación entre la fila que sigue, ¿no? Y si hay más, pues más, puede haber más distancias o diferentes. No es lo ideal. Cuando nosotros estamos diseñando, tratamos de siempre de buscar la simetría, ¿no? Una distribución más simétrica, porque sabemos que no es lo ideal hacer separaciones diferentes. Precisamente por esto de las posibles trayectorias que se pueden ir las fallas por lugares en donde nunca pensamos que pudiera romperse. Entonces, bueno, hay que tratar de ser simétricos. Pero si no es posible por alguna razón en la conexión, bueno, pues entonces puede haber separaciones diferentes de un lado y de otro, y eso entonces provoca que las trayectorias pues también aparezcan diferentes también, incluso más trayectorias. La otra cosa que puede pasar es que los agujeros de los tornillos no sean iguales todos. En este caso son todos iguales, para agujeros de 5 octavos o a tornillos de 5 octavos. Pero, por alguna razón en una conexión puede haber tornillos, en la distribución, puede haber tornillos, unos de un tamaño y otros de otro. Entonces también no hay que olvidarnos de eso, porque también eso puede hacer que cambien las trayectorias y tendremos que analizarlas, ¿no? Ponerle números, hacer estos cálculos y finalmente lo que nos va a decir cuál es la menor trayectoria y la más posible es la que nos dé un ancho neto menor, una longitud menor. Bueno, entonces, para este caso, identificamos que esta es la menor, 10.27, la trayectoria B, y este es el ancho neto menor. Con este ancho neto, entonces es con el que calculamos el área neta, ¿no? Y que es el área que tiene que romperse para que la placa falle. Entonces, ancho neto de 10.27, aquí se aproxima a una sola decimal, 10.3 por 1.27 y nos da 13.08 centímetros cuadrados. Ese es el área neta. Recuerden que el área neta es un área reducida y es la que tomaríamos como el área efectiva para nuestro cálculo. Sin embargo, antes de de tomarla como el área efectiva, tenemos que revisar que no se pase del 85% del área total de la placa. Recuerden que esto es una limitante que nos pone el reglamento, las normas, para las placas, que no se pase del 85% del área total. Entonces, el 85% del área total, pues son 85% de 16 por 1.27, que es el espesor, y nos da 17.27. El 13.08 no se pasa del 17.27, entonces nos quedamos con el menor, no con el 13.08. Y ese es el área efectiva. Con esta área efectiva, ahora sí, calculamos la tensión resistente por el estado límite de fractura. Factor de reducción, para este caso, 0.75, 13.08 de área efectiva y 4.080 en F subíndice U, que es el esfuerzo último a la tensión. Y nos da 40 toneladas, 40.025 kilogramos. Eso es lo que resiste esta placa por el estado límite de fractura. Por el estado límite de fluencia resiste 46 toneladas, por el estado límite de fractura resiste 40. ¿Cuál es la tensión que le podemos aplicar? Solamente 40. Entonces, hasta ahorita esa es la tensión máxima que tiene la conexión, pero nos falta revisar la otra placa y los tornillos. Entonces, vamos a determinar la tensión en la placa, ahora la de 26 centímetros, que es un poco más delgada. Empezamos por el estado límite de fluencia. 26 por 0.95 es el área total, 24.7. La sustituimos aquí y nos da 56 toneladas. Estado límite de fluencia para esta placa, 56 toneladas. Estado límite de fractura. Ya lo podemos hacer más rápido porque ya no tenemos que volver a analizar las trayectorias de falla. Ya están analizadas. Y la trayectoria por donde se rompe una placa, se rompe la otra también, ¿no? Porque tienen los mismos tornillos en el mismo lugar. Entonces, ya sabemos que la trayectoria posible, ¿no? La más chica, es la que pasa por 3 agujeros, que es la B. Entonces calculamos su ancho efectivo, que no es igual al otro porque la placa es distinta. Entonces, esta placa mide 26, menos 3 agujeros, nos da 20.27. El área neta
La calculamos con este 2027 por el espesor y nos da 1926. Calculamos la limitante del 85% del área total de esta placa, es de 21. 1926 es menor a 21, entonces nos quedamos con el 1926. Este es el área efectiva, ¿no? 1926. La tensión resistente por estado límite de fractura, entonces, sustituimos 0.75 por 1926 por 4080 y nos dan 58.936, 58, casi 59 toneladas. Por el estado límite de fluencia, esta placa resiste 56, por el estado límite de fractura, casi 59. ¿Con cuál nos quedamos hasta ahorita? Nos seguimos quedando con la de 40, ¿no? Las 40 toneladas. Esa va a ser la carga que le podemos aplicar a la conexión hasta ahorita. Ahora, vamos a ver si los tornillos soportan o cuántos tornillos se necesitan para soportar esas 40 toneladas con este acomodo que tenemos. Volvemos a revisar nada más lo de la longitud del tornillo para confirmar nada más que el cortante que se da entre las dos placas, lo que está cortando el tornillo entre las dos placas, sea en donde no hay rosca. Y hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior, vemos cuál es el agarre mínimo que se necesita, que es el espesor de las dos placas, 3.17. Entonces, proponemos un tornillo de 1,5 pulgadas, pero necesitamos que sobresalga, entonces lo cambiamos y le proponemos de 2,25 pulgadas. Y entonces con esto cubrimos el agarre y la rosca, ¿no? Y que salga un poco el tornillo para poder poner la tuerca. Y con esto también comprobamos que el cortante, el corte, ¿no? El área o la superficie de corte del tornillo, sí se está dando en donde no hay rosca. Con ese dato, sabiendo ese dato, bueno, pues el esfuerzo de la tablita de los tornillos, tomamos el esfuerzo para ese tipo de tornillo cuando el cortante está fuera del plano de la rosca, y entonces nos da 4,200. Ese es el esfuerzo de cortante que puede resistir el tornillo. Bien. ¿Cuántos tornillos necesitamos para las 40 toneladas? Bueno, pues sabemos que la tensión resistente de los tornillos por cortante es el área de corte por el esfuerzo de corte y por un factor de reducción. Si lo igualamos a las 40 toneladas, podemos despejar el área de cortante, el área total de cortante que se necesita. Entonces hacemos eso, lo igualamos, despejamos el área de corte. La carga de cortante es 40 toneladas, 40.025 kilogramos. Despejamos el área y nos da un área de 12.7 centímetros cuadrados. Este es el área que tienen que tener todos los tornillos para que soporten las 40 toneladas. Si los tornillos que estamos diciendo son de 5 octavos de diámetro, bueno, pues tienen un área, un tornillo de 5 octavos tiene un área de la sección transversal del tornillo, tiene un área de 1,98 centímetros cuadrados, un solo tornillo. Entonces, podemos saber cuántos tornillos necesitamos. 12.7 centímetros de área de tornillo, entre 1,98 que tiene cada tornillo, pues nos da el número de tornillos. Y nos da un número de 6.4 tornillos. ¿Cuántos tornillos pondrían ustedes? No podemos poner 0.4 de tornillo. Entonces, o ponemos 6 o ponemos 7. ¿Cuántos pondrían? A ver, ¿qué opinión tienen? ¿Cuántos tornillos pondrían? ¿6 o 7 o pondrían otro número? Yo creo que A ver, María Guadalupe primero. podemos redondear ahí. Por ejemplo, si redondeamos a 6, creo que distribuirlo sería más sencillo que si redondeamos a 7, pero nos estamos necesitando, o sea, más de 6, entonces podríamos proponer tornillos de diferente diámetro. ¿Ok? Bueno, a ver, primero tu razonamiento. Bueno, ¿cuál es la opinión de Gabriel? Yo decía que 7 para estar como del lado de la seguridad. Y aparte, como en el enunciado decía que teníamos que asegurarnos de que resistiera la carga máxima o algo así, ¿no? Entonces yo por eso digo que 7. ¿Ok? Ok, muy bien. Tus razonamientos, vamos a ver.
si están en lo correcto o no. Bueno, vamos a razonarlos primero. Ok. Nos dice que necesita, para las 40 toneladas, que es la máxima capacidad de la conexión, porque las placas no soportan más de 40. Esto es, ya vimos que soportan una soporta 56, la otra soporta 40, luego 58, etcétera, pero, o casi 59, pero la carga menor, las de 40, pues es la que le podemos aplicar, ¿no? No le podemos aplicar más. Si le aplicamos 56, pues cuando llega a 40 se rompe, ¿no? Entonces va a ser 40, es la carga última. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es encontrar cuántos tornillos necesitamos para soportar esos 40. Y nos da que necesitamos 6.4 tornillos de esos tornillos, ¿no? De estos tornillos de 5 octavos y de calidad A325. Bueno, y entonces les pregunto, no podemos poner 0.4 de tornillo, porque no lo podemos fraccionar. Entonces, o ponemos 6, o ponemos 7, o ponemos otro número. Razonamiento de María Guadalupe, que está bien. Dice, ok, yo pondría 6 porque es más fácil de distribuir, pero necesitamos más de 6. Entonces tal vez poner 7, ¿no? Pero con otra distribución, o, dice María Guadalupe, o poner 6 pero cambiar el diámetro, ¿no? O poner 7 pero cambiar el diámetro. Ok. Gabriel dice, yo me iría del lado de la seguridad y pondría 7, ¿no? Ok. Primero, irnos por el lado de la seguridad, claro que es lo que debemos de hacer. Y si necesitamos 6.4, pues lo más lógico no es poner 6, es poner 7, si son, o más de 7, si son estos los tornillos. Y lo que dice María Guadalupe, sus razonamientos son correctos. Podemos hacer lo que dice ella, cambiar el diámetro de tornillos, o poniendo nada más 6, pero si ponemos nada más 6, pues tendremos que poner tornillos más gruesos, ¿no? Con un diámetro mayor, para que soporten las 40 toneladas. Eso se puede hacer, nada más que hay un detallito. Nos tocaría, si lo hiciéramos, yo puedo decir, vamos a poner nada más 6 tornillos, pero en vez de 5 octavos, vamos a ponerlos del diámetro que sigue, que serían 6 octavos, que son 3 cuartos, ¿no? Entonces los pondríamos de 3 cuartos de pulgada. Y nada más ponemos 6. Pero eso me implicaría cambiar la distribución. Estoy cambiando el tamaño de los agujeros y estaría cambiando la distribución de los tornillos. Y si hago eso, que te repito, sí lo puedo hacer porque estoy diseñando, pero si hago eso, me tengo que regresar al principio para volver a analizar por dónde se puede romper si estoy cambiando la posición de los tornillos. Y recalcular todo esto, a lo mejor ya lo de las 40 toneladas ya no son 40, a lo mejor ya es menos, o un poquito más, no lo sé, tendríamos que revisarlo y encontrar, bueno, ahora cuál es la carga que le puedo aplicar y volver a revisar ya con esa nueva carga si los 6 tornillos que estoy proponiendo, o sea, volver a hacer este cálculo que hicimos aquí y entonces si los 6 tornillos que estoy proponiendo son suficientes para esa nueva carga, porque va a cambiar. Entonces, sí se puede hacer eso, pero no nada más podemos decir, bueno, hay que poner 6 de 3 cuartos y ya, no. Tengo que estar consciente que si cambio aquí la posición de agujeros y cambio el tamaño de los agujeros, va a cambiar el comportamiento de la conexión y me tengo que regresar a volverla a revisar, ¿no? Eso es válido y eso es lo que hacemos cuando estamos diseñando. Hacemos prueba y error, ¿no? Proponemos algo, lo revisamos, sí me dio lo que necesitaba, ok, esa es una opción, pero no es la única opción. Yo puedo decir, ok, necesito que resista tanto, pongo tantos tornillos, resisten, ok, ya está. Pero también la puedo hacer así, ¿no? También puedo hacer esto y esto y esto. O sea, no hay una única solución, podríamos cambiar. Bueno, esa es una opción. La otra es dejarla como está, nada más que, pues no poner ni 6 ni 7, poner los 8 que ya están ahí de todos modos propuestos desde el principio, ¿no? Si ponemos 8, no pasa nada, estaríamos poniendo un tornillo y medio más. Pero lo importante es que no estaríamos modificando ni el tamaño de los tornillos, ni estaríamos modificando tampoco la distribución. Podríamos dejar los 8 que ya están ahí propuestos, ¿no? 3, 6 y 8. Con la misma distribución que ya analizamos, con el mismo tipo de tornillo, nada más lo que estaríamos haciendo es que los tornillos resisten un poquito más de las 40 toneladas que necesitamos. Que eso, pues,
no está mal, ¿no? Al contrario, estamos un poquito del lado de la seguridad. Claro, no estamos derrochando dinero, porque nada más estamos poniendo un tornillo más, que el costo de un tornillo pues, es muy bajo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sí se puede hacer lo que decía su compañera María Guadalupe, de cambiar los tornillos para poner menos y cambiar el diámetro, obviamente aumentando el diámetro. Pero eso implicaría pues tener que revisar otra vez. Que repito, no pasa nada, se puede hacer y modificaríamos un poquito la conexión. No pasa nada porque recuerden que quien diseña pues decide, ¿no? Cómo hacerlo. Siempre y cuando cumpla con lo que se necesita, que es finalmente pues, desarrollar una carga, ¿no? Y que esté del lado de la seguridad. Pero en este caso, si dejamos los 8 tornillos, no 6 y no 7, sino los 8, pues no alteramos nada y la conexión resiste perfectamente y estamos poniendo nada más un tornillo más. Bueno, avanzamos. Dejaríamos los 8 tornillos. Ahora, nos falta revisar que ya comentamos que esto es un poco raro que suceda de que por aplastamiento no resista, pero de todos modos lo tenemos que revisar, no lo podemos obviar, ¿no? Ni dar por hecho, entonces tenemos que revisar. Y recuerden que la revisión de aplastamiento la hacemos considerando la placa o el elemento más delgado que esté en la conexión, porque eso es lo que nos da lo más desfavorable, ¿no? Entonces vamos a considerar el más delgado, que es el de .90, la placa de .95, la de 3 octavos. Bueno, recuerden que esto del aplastamiento pues sucede en esta zona, entre el agujero, entre el tornillo y el borde de la placa, y también puede suceder entre 2 tornillos, en esta zona. Entonces, lo que calculamos aquí es esta distancia, esta longitud que le llamamos longitud C1 y esta otra que le llamamos longitud C2. Entonces, la calculamos, es un asunto geométrico nada más, 3 centímetros que hay aquí, menos la mitad del diámetro, y nos da 2.125, y luego acá 4,5 centímetros que hay de centro a centro, menos la mitad de este diámetro y la mitad de este diámetro, y nos da 2.75, y ya tenemos las dos longitudes. Para la resistencia del extremo, ¿no? Del aplastamiento que sucede aquí en los tornillos del extremo, usamos esta expresión, sustituimos los valores y nos da 7.413 kilogramos. Para los intermedios, es esta otra expresión, bueno, es la misma, nada más cambiamos la longitud, y nos da de 9.593. Como son 3 de extremo, 3 tornillos en el extremo, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios entre los otros, 5 espacios, perdón, entre los otros, entonces 3 por 7.413 más 5 por 9.593 nos da 70.204, 70 toneladas, que esto es mayor a las 40 que necesitamos, entonces por aplastamiento está bien, ¿no? Queda sobrado. Luego revisamos también la elongación de los agujeros. Recuerden que los agujeros también pueden sufrir ese fenómeno de alargarse, ¿no? Cuando se está tensionando. Entonces revisamos eso. Lo revisamos con esta expresión en la que simplemente sustituimos diámetro del tornillo, espesor del elemento, y por 4.080, por 0.75 y por 2.4. Y esto nos da 11.093 kilogramos, 11 toneladas. Pero eso es por cada tornillo. Lo multiplicamos por los 8 tornillos y nos da 88.744. Esto es 88 toneladas, que también son mayores a las 40. Entonces tampoco tenemos problema por la resistencia por la elongación o el alargamiento, ¿no? De tornillos. Entonces, la respuesta final es que la conexión puede desarrollar 40 toneladas y que los 8 tornillos con ese acomodo los podemos dejar. Y con eso funcionaría la conexión bien para soportar 40 toneladas nada más, ¿no? No más de 40. Bueno, esa es la respuesta al problema. ¿Alguna pregunta? Ok. Siguiente ejemplo, que lo voy a explicar, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Nada más adelantamos en la explicación. El enunciado dice, determinar las dimensiones de las placas y el número de tornillos para la conexión formada por 2 canales estándar de 203 milímetros por 17.11 kilos por metro, para que esta conexión de los 2 canales desarrolle su máxima capacidad a la tensión, claro,
Utilizar tornillos A325 de media pulgada de diámetro con el plano de corte en la zona roscada. Esto es, ahora sí el cortante del tornillo va a pasar por donde está la rosca. Bueno, hay que entender la conexión primero. ¿De qué se trata? Viéndola de lado, si observan, aquí está un corte y aquí está otro corte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los dos canales vienen de la izquierda y se nos acaban. Y los tenemos que conectar con dos canales para que continúen hacia la derecha. Esto es, esto pudiera ser un elemento, ¿no? Una barra, digamos, hecha con dos canales. Aquí la estamos viendo en corte, ¿no? Dos canales espalda con espalda. Entonces, imaginen que tienen una barra de 20 metros de largo y que usan dos canales para esa barra, pero los canales nada más miden 6 metros o 12 metros, ¿no? Depende del fabricante. No miden más de longitud. Entonces, si nuestra barra total es de 20 metros, pues en algún momento tenemos que añadir, ¿no? Y de eso se trata la conexión. Estamos añadiendo, ¿no? Dos canales que vienen de este lado, y para que puedan continuar los mismos dos canales, pues los estamos añadiendo. Y como los tenemos que añadir en el mismo eje, no los podemos traslapar. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer para conectarlos, pues es usar unas placas auxiliares para poder lograr la conexión con los tornillos. Entonces le estamos poniendo una placa en la parte de arriba, otra placa en la parte de abajo, que son esta placa que está aquí arriba y esta placa que está aquí abajo. Y además le estamos poniendo una placa en el centro, en medio, entre los dos canales, a un lado de las almas, digamos, ¿no? Que es una placa que no la vemos aquí en el corte, pero está aquí la línea punteada, queda atrás del canal que estamos viendo, en medio de los dos canales, y por eso está aquí la línea punteada, hasta donde llega la placa, ¿no? La del medio. Tendría la misma longitud la placa del medio que las placas de arriba y la placa de abajo. Entonces, nos están pidiendo que diseñemos las dimensiones de las placas y el número de tornillos, considerando que son tornillos de media pulgada del tipo A325. Ahora, nos están dando ya, como parte de la conexión, ya predeterminado, la posición de los tornillos, o sea, cómo los vamos a acomodar. Y si observan, bueno, pues tiene 5 tornillos, una línea de 2, un tornillo en medio y otra línea de 2, pero también hay, eso es en el alma, pero también hay unos tornillos en los patines, uno acá arriba, otro acá abajo, de un lado, y del otro lado, o sea, atrás de esto, está otro y otro, que si lo vemos aquí en corte, pues aquí están esos tornillos, ¿no? Vemos este del frente y hay uno acá atrás, vemos este del frente y hay otro acá atrás. Y en medio en las almas hay 5, que aquí nada más vemos 3, pero porque están dibujados en el corte, pues nada más están dibujados estos 3, uno aquí arriba, uno aquí y otro acá. Pero en realidad son los 5. Estas líneas que ven aquí es lo que representa los tornillos, viendo la sección de la conexión, viendo la de corte. Entonces, lo que tenemos que nosotros determinar como diseño es estas placas, pues de qué tamaño tienen que ser y de qué espesor, y cuántos tornillos, con este acomodo, pero cuántos tornillos, para que los canales soporten su máxima tensión, ¿sí? Porque, recuerden, el elemento en realidad está formado por los dos canales. Entonces, si esos dos canales están puestos ahí para que soporten 100 toneladas, bueno, pues la conexión, las placas y los tornillos, cada uno por su lado, debe de soportar las mismas 100 toneladas. Eso es lo que le tenemos que diseñar. De qué espesor las placas, de qué tamaño, cuántos tornillos, para que también soporten 100 toneladas. No sé si sean 100, ¿no? Estoy inventando el número, pero bueno, tenemos que empezar por ahí. ¿Cuál es la carga que soportan los canales? Y diseñaremos para esa carga las placas y los tornillos. De eso se va a tratar este ejemplo. Lo iniciamos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Está bien. Muy bien, pues que tengan buena tarde y nos vemos mañana. Sí tenemos clase, mañana. Ya sé que hay por ahí un comunicado del sindicato, que no van a dar clase mañana, pero yo sí voy a dar. Entonces nos vemos mañana en clase a las 3 de la tarde con ustedes. Hasta mañana. Nos Buenas vemos. tardes.